Shut the shit down on sight. That's right. Muy buenas tardes, les habla Paola Huelvas de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. En nombre de nuestro rector, Padre Ricardo Pulido, les damos la más cordial bienvenida al último evento académico Web 10 Online. Gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de este mes de julio y a los que hoy participarán en este grandioso cierre, donde contaremos con invitados especiales de Ecuador, Chile y Colombia. El tema de hoy es Agendemos el desarrollo social, nuevas perspectivas sostenibles, con la participación de la Escuela de las Ciencias Humanas y Sociales de la Unimonserrate, en ocasión del lanzamiento de su maestría virtual, Maestría en Gestión para el Desarrollo Social. Los temas a desarrollar son participación ciudadana en la construcción de la movilidad urbana sostenible, redes de gestión cultural comunitaria y su enfoque en economía popular y solidaria, cultura de paz como apuesta al desarrollo social, desafíos del desarrollo humano integral, desigualdad, justicia social, dignidad humana. Les comento la metodología para este espacio. Tendremos 4 ponencias principales que abordarán cada eje temático y al final un espacio para la disertación y construcción. Recuerden que pueden ubicar sus preguntas a través del chat de Facebook. Procedo entonces a presentar al panel que nos acompaña. Primer ponente, Santiago Francisco Huitrón Chávez, nacionalidad ecuatoriana, máster en educación, posgrado internacional en políticas culturales de base comunitaria, coordinador nacional de la Red de Gestión Cultural Comunitaria Aguasta. Segunda ponente, Vera Gravé, antropóloga, profesional en estudios políticos y resolución de conflictos, doctora en paz, conflicto y democracia de la Universidad de Granada, España. Parlamentaria, agregada de Derechos Humanos en la Embajada de Colombia en España, directora de la Corporación Observatorio para la Paz. Nuestra tercera ponente, Adriana Marcela Rodríguez Velázquez, trabajadora social, magíster en planeación territorial y gestión ambiental, especialista en planeación, gestión y control del desarrollo social, con experiencia en el desarrollo humano sostenible. Cuarta ponente, Ruth Lizana Ibaceta, nacionalidad chilena, trabajadora social, magíster en ética social y desarrollo humano, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva Enrique,
Chile. También nos acompañan como moderadora profesora Luisa Fernanda Ramírez, trabajadora social, magíster en desarrollo humano, docente e investigadora, y la profesora Gina Paola Velázquez, trabajadora social, especialista en gerencia en salud ocupacional, magíster en derechos humanos, doctoranda en patrimonio cultural y natural, Universidad de Llana, España. Sean todos ustedes bienvenidos. Les invito entonces a dar inicio al conversatorio de hoy. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a quienes se han conectado en nuestras redes y para todos los que han compartido también todos estos ciclos de formación en los webmaster de la Unimonserrate, una web 10 online. Hoy queremos hacer un cierre muy especial porque estamos celebrando y la Unimonserrate está muy feliz de compartirles el lanzamiento de nuestra maestría virtual en gestión del desarrollo social. Y pues muchas gracias a nuestros invitados esta noche, quienes han acogido y atendieron este llamado para seguir fortaleciendo los procesos académicos y compartiendo el amplio conocimiento y experiencia que ellos tienen. Como han visto ustedes, estos días hemos seguido fortaleciendo esos espacios y nos seguimos nutriendo de la experiencia de los profesionales y la academia. De esta manera nos damos cuenta y seguimos en la construcción del conocimiento, ese conocimiento que es abierto, que no es propiedad de algunos pocos. Pero Gina, por favor, ¿nos puedes contar quiénes nos acompañan ya hoy más en detalle después de la presentación? Claro que sí, Luisa. Buenas noches a todos, a nuestra audiencia. Esta noche está cargada de satisfacción y realmente de mucho honor por tener en nuestro panel maestros en el arte de la enseñanza y construcción del conocimiento, que para nosotros específicamente nos viene de gran benevolencia tenerlos aquí por parte de la gestión social y del desarrollo. Gracias a Ruth, gracias a Vera, a Santiago y a Adriana por acompañarnos. Sean bienvenidos a este gran lanzamiento que hace hoy la Universidad de la Maestría en Gestión del Desarrollo Social. Bueno, pues tenemos un gran potencial, Gina, y de nuevo muchísimas gracias por compartir este espacio que será bastante provechoso. Los invitamos a nuestros participantes a usar el hashtag #Somos10, #Educación Virtual en Unimonserrate y #Maestría Gestión del Desarrollo es. Para nosotros es muy importante darle un lugar al desarrollo. Por eso hay que agendarlo. Y un lugar que tiene diferentes miradas que superan la mirada economicista y más bien sí le da una prioridad a los pueblos. Por eso es que hoy queremos agendar y darle sitio al desarrollo social con este espacio y lo que viene después. Hoy nos convoca ese tema importante y es poder tener presente que vamos a dar un acercamiento a las potencialidades y a las capacidades de los pueblos. Es un tema que requiere de bastantes miradas y de bastante camino que ha tenido y por eso queremos iniciar con invitando a Vera Grave, quien nos va a compartir sobre algunos aspectos de tema para la paz y de construcción de paz. Ella ha sido y es directora de la Corporación Observatorio para la Paz en Colombia y su experiencia ha generado y ha permitido procesos desde la paz y cultura y desde la construcción de paz, que para nosotros y para el desarrollo es bastante importante, en la medida que así consolidamos oportunidades e intervenciones de manera diferente con las comunidades. Vera, muchísimas gracias y este es tu espacio.
Bueno, les invitamos en unos problemas técnicos con la profe Vera, ya en unos minuticos se va a conectar y como les estaba diciendo, podemos aprovechar este espacio y más adelante queremos también invitarlos a un premio que tenemos para finalizar el webinar, quienes nos acompañan. En este momento queremos contarles que nuestra primer corte en la maestría ya dio inicio y queremos seguir fortaleciendo en los territorios de Colombia y fuera la educación y una educación de calidad y por eso para nosotros es importante acompañar estos procesos de formación en la educación virtual. Profe Vera, ahora sí te damos la palabra y muchísimas gracias por compartir con nosotros y acompañarnos en esta tarde. Tenemos algunos problemas con la profe Vera que no nos escucha mientras el máster nos ayuda con ello. Muchísimas gracias por su paciencia. Queremos invitar a la profesora Ruth, que es directora del programa de trabajo social en la Universidad Silva Enríquez en Chile. Este es una universidad nuestra aliada y con la que hemos tenido algunos procesos. Muy buenas tardes, ¿me están escuchando? Buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer primeramente la invitación que me hiciera llegar la Fundación Monserrate, una universidad amiga con quienes ya llevamos un tiempo conversando y compartiendo nuestro interés particular por el trabajo social y el desarrollo humano. Yo planteé que iba a conversar respecto de tres grandes temas que tienen que ver con el desarrollo humano, que serían la desigualdad, la justicia social y la dignidad humana. Y me he centrado en algunos documentos de la Iglesia Católica y otras bibliografías desde las ciencias sociales, del mundo de la ética, ¿no? Entonces, revisitar la idea de desarrollo humano a partir de cumplir 10 años la encíclica Caritas in Veritatis de Benedicto XVI es precisamente un llamado a comprometernos en el campo de la justicia y de la paz, llamado que irrumpe en nuestro Chile luego del agotamiento de tantas y tantos que han visto vulneradas sus vidas por un modelo que genera desigualdad. Las demandas del estallido social del 18 de octubre de 2019 en Chile han quedado refrendadas y en evidencia en el transcurso de esta pandemia. Nadie puede hoy negar las grandes desigualdades que vivimos como sociedad. Es por ello que me pareció relevante hablar hoy día acerca de la desigualdad social, la dignidad humana y la justicia social. Respecto de la desigualdad social, decíamos en octubre de 2019 que en Chile estamos viviendo un momento de crisis, el cual surge como expresión de un malestar profundo y generalizado en nuestro país. Esto es reflejo del dolor y el sufrimiento que por años han causado en nosotros las desigualdades, las injusticias, las inequidades, la privatización de todos los aspectos cruciales de la vida humana actual y el desprecio sistemático por las condiciones de vida de quienes han sido desfavorecidos y desfavorecidas por este sistema. Nuestras profesiones en sus diversos niveles de acción nos ponen día a día en contacto con la vida de muchas personas que se desarrollan, ríen y gozan con la vida, pero también sufren los vaivenes de un modelo económico y social que oprime, angustia, estresa, deprime y nos pone al límite, dando estatus natural a los sufrimientos.
Yo participo en la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal y ahí ya decíamos en un documento que sacamos que el progreso económico no ha logrado distribuir sus beneficios equitativamente entre todos los chilenos. Se mantienen por muchas décadas sin variación significativa las condiciones de desigualdad y el acceso a mejores condiciones de vida. La evolución reciente de la política no ha ayudado a mejorar las condiciones de convivencia en lugar de la búsqueda del bien común. Muchas veces está al servicio de privilegios y se observan conductas abusivas para mantener posiciones de poder. Esto lo hemos visto en la toma de decisiones respecto a los cuidados de la ciudadanía, respuestas lentas que han costado vidas. Podemos decir que en Chile nos hemos visto inmersos en un estilo de desarrollo individualista, agresivo y desconfiado, donde el bien común y la dignidad de cada persona no es una prioridad. Hemos desatendido otras dimensiones del desarrollo social, cultural y político, generando nuevas tensiones y malestar en la población. No nos hemos preocupado de construir y cuidar la casa de todos, y muchas personas aún se sienten excluidas, marginadas y no consideradas en el proceso de desarrollo y construcción del país. En Chile, la mitad de los trabajadores gana menos de 350.000 pesos líquidos mensuales. El 50% de las personas que reciben pensiones contributivas obtienen menos de 170.000 pesos. 11 millones de personas en Chile están endeudadas, según datos de la Fundación Sol. A diciembre de 2019, el 50% de los 984.000 jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de 202.000 pesos. Cuando desde las ciencias sociales nos referimos a la desigualdad, generalmente nos referimos a la idea de desigualdad injusta, siendo desde allí que atribuimos causas y expresiones de esta. La desigualdad no puede ser entendida así entonces solo desde la perspectiva económica, sino entendida desde la asimetría que se produce en un grupo, sociedad o región. La idea de desigualdad, que generalmente se refiere a una medida de dispersión en una distribución, no puede ser explicada por una sola causa, desde la disparidad de los ingresos económicos, sino también en la línea de los planteamientos de Amartya Sen, que toma en cuenta las asimetrías existentes en la libertad, arreglos sociales y políticos que afectan la capacidad de formar parte de la sociedad. Así, la desigualdad comprende una amplia gama de variables como educación, salud, seguridad, acceso a los servicios, etc. Este último se puede expresar como las oportunidades que tienen los ciudadanos de hacer escuchar su voz, de influir en el poder y de acceder a los diferentes servicios. En suma, las desigualdades tienen que ver con las asimetrías en distintas dimensiones, nos dirá Pablo Salvat, del ser, tener, hacer y poder. Es posible entonces decir que el concepto de desigualdad es complejo, multidimensional y presenta dificultades en su conceptualización, siendo de difícil aprehensión dada la magnitud de los fenómenos que implica. Al hablar de cuáles serían las causas que originan la desigualdad, el modelo neoliberal es puesto bajo sospecha, siendo una de sus consecuencias la generación de desigualdades, constituyéndose este en componente perverso del modelo. Desde esta perspectiva, la desigualdad sería un problema estructural. 2 décadas después de aplicar las recetas de la desregulación y privatización, las desigualdades sociales han crecido a índices tan alarmantes que la pobreza y el desempleo creciente son considerados principales factores de riesgo para los actuales procesos de democratización política y de apertura económica. Asimismo, se profundiza en esta apreciación al señalar que no es preocupación del modelo la desigualdad que genera, manifestándose a través de diversas expresiones en América Latina. Algunas refieren a aspectos propios del modelo y otras refieren a cómo se manifiesta en la cotidianidad de las vidas de las personas que lo padecen, segregación, discriminación, pobreza, entre otros.
Los efectos más importantes de la globalización y el neoliberalismo en la mayoría de los países de América Latina se expresan en el abandono de las políticas sociales, desestructuración y fragmentación social, altas tasas de desempleo, precarización de la fuerza laboral, entre otros, nos señala Alayón. Si hablamos de justicia social, la encíclica 40º Anno de Pío XII, el año 31, nos dice: a cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la participación de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados. Año 1931. El compendio de doctrina social de la Iglesia nos señala que desde el punto de vista subjetivo la justicia se traduce en la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, mientras que desde el punto de vista objetivo constituye el criterio determinante de la moralidad en el ámbito intersubjetivo y social, siendo la justicia social una exigencia vinculada con la cuestión social, estando determinada por la identidad profunda del ser humano. Fue en el siglo XIX cuando el sacerdote jesuita Luigi Taparelli da Seglio señala que la justicia social debe igualar, de hecho, a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo incorpora la noción de justicia social a su constitución como fundamento de la paz universal, comillas, considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. En 1931, la noción de justicia social se incorpora plenamente a la doctrina social de la Iglesia, entendiendo la justicia social como un límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad. La aparición en las primeras décadas del siglo XX del constitucionalismo social, el estado de bienestar y el derecho laboral son cuestiones que rápidamente se vincularon con las ideas de justicia social. Al aproximarnos a las actuales conceptualizaciones del concepto, podemos reconocer tres grandes concepciones de justicia social que conviven en la actualidad, como distribución, como reconocimiento y como participación. La justicia distributiva está basada en el modo que los bienes primarios, las cosas que necesitan los ciudadanos en tanto personas libres e iguales, nos dice John Rawls, se encuentran distribuidos en la sociedad. Desde allí es posible reconocer principios de justicia igualitaria. A cada persona una parte igual. Justicia según la necesidad, a cada persona según sus necesidades individuales. Justicia según el mérito, a cada persona según sus méritos, y principio de diferencia. Las desigualdades solo se pueden justificar si benefician a los más desventajados. Como bienes primarios se reconocen derechos y libertades básicas, libertad de desplazamiento y de elección de ocupación, poderes y prerrogativas de los puestos y cargos de responsabilidad en las instituciones políticas y económicas, ingreso y riqueza, bases sociales de respeto a sí mismo, considerándolos siempre como medios y no fines en sí mismos. Desde el enfoque de capacidades surge una crítica a la teoría de justicia distributiva por considerarla demasiado instrumental. Es así como Amartya Sen plantea que la idea de la justicia se encuentra en las libertades reales que gozan los individuos y se representa por su capacidad para conseguir combinaciones alternativas de realizaciones o haceres y estares. Sen fija su atención en la libertad real de las personas concebidas como la capacidad de lograr realizaciones, lo que constituye un fin para cada persona. Las verdaderas capacidades de una persona, nos dice, deben directa o indirectamente ser contabilizadas con las desventajas y problemas de un individuo. Esto es debido a que algunos de nosotros hemos pensado que es necesario ir más allá de la teoría de las justicias más viejas y de enfocarse en las capacidades por sí mismas cuando se evalúa la justicia distributiva y lo justo.
La esencia del enfoque de las capacidades considera las dimensiones de la vida de las personas como el criterio fundamental de la justicia social. De acuerdo con esta teoría, el ordenamiento económico, social y jurídico es justo o injusto, no por ser objeto de un contrato original, sino por facilitar a las personas las capacidades básicas para llevar una vida plena a partir de sus necesidades y características personales. Martha Nussbaum elabora a partir de los planteamientos de Sen una lista de las capacidades básicas que conforman su teoría, a saber, vida, salud corporal, integridad corporal, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, juego, razón práctica, afiliación, control sobre el propio ambiente y otras especies. La tercera manera de ver la justicia es la justicia como reconocimiento, llamada también justicia relacional, y es definida como la ausencia de dominación cultural, no reconocimiento o irrespeto. El término reconocimiento señala una relación recíproca ideal entre personas en la que cada una contempla al otro como su igual y a su vez como separado de sí mismo. Esto es lo que hoy principalmente escuchamos nosotros en las demandas ciudadanas. Dignidad y respeto. Es así como a cada estadio de reconocimiento que propone Honneth, antepone formas de menosprecio. A la forma de reconocimiento primaria, representada por el amor y la amistad, antepone las formas de menosprecio, de maltrato, violación, afectación de la integración física. A la forma de reconocimiento desde la esfera del derecho, antepone como forma de desprecio la disposición de derechos y exclusión, afectación de la integridad social. A la forma de reconocimiento comunitario denominada solidaridad, antepone como forma de desprecio la deshonra, la indignidad, injuria, afectando el honor y la dignidad. La teoría del reconocimiento así concebida aporta una nueva perspectiva en la conceptualización de la justicia social, ahora entendida como garantía de las condiciones sociales para el reconocimiento mutuo. La justicia social se vincula así con las formas en que se constituyen las prácticas sociales. Entender la justicia como participación implica la promoción del acceso y la equidad para asegurar la plena participación en la vida social, especialmente para aquellos que han sido sistemáticamente excluidos. La justicia social se asienta sobre la convicción de que todos los seres humanos tienen derecho a un trato equitativo. La doctrina social de la Iglesia nos dice por sí sola la justicia no basta, más aún puede llegar a negarse a sí mismo si no se abre la fuerza más profunda que es el amor. Y en Centésimo Annus se nos dice la justicia es condición ineludible en la construcción de la paz. Dignidad, me quiero referir a un autor contemporáneo argentino, Arturo Roy, que nos propone algunas consideraciones al hablar de dignidad. Lo hace desde lo situado históricamente y como lugar latinoamericano. Nos propone la ética de la emergencia, una ética que rescata precisamente este reconocer al otro desde su propia eticidad. Los numerosos textos de Roy tratan la noción del a priori antropológico que le permiten articular su teoría de la moral de la protesta o moral de la resistencia en contra de las eticidades dominantes. Este a priori refiere a querernos a nosotros mismos como valiosos y consecuentemente tener como valiosos el conocernos a nosotros mismos. ¿Quién si no se tiene como para sí mismo ni considera valioso conocerse a sí mismo puede llevar adelante un reordenamiento propio de los saberes y las prácticas? Aquel a priori, nos dice él, es una misma cosa con la afirmación de nuestra dignidad, la que únicamente es posible sobre el presupuesto de la dignidad de todo ser humano. La dignidad humana es la que le da sentido a las restantes necesidades y permite el enunciado de un criterio para la evaluación de las mismas, así como de los infinitos modos que la humanidad ha generado para satisfacerla. El rescate de la dignidad humana implica no solo que ésta sea reguladora de nuestra convivencia, sino también lo sea de nuestra relación con la naturaleza.
la dignidad como virtud que poseemos en sí, en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y el que tenemos a los demás por el simple hecho de ser seres humanos. Ponernos en dicha posición requiere decir del autor un acto de voluntad, pues bien esa voluntad, consustanciada con la dignidad humana como principio ordenador de los derechos y de los sistemas de producción y distribución de bienes, funciona como a priori respecto de los mismos. Quisiera plantear como desafío que el reconocimiento de una ética social latinoamericana nos va a permitir comprender las manifestaciones de la actual cuestión social. Y a modo de conclusión abierta, señalar que hoy día hay muchas personas que están participando en diversas organizaciones a partir de la pandemia que estamos viviendo. Ollas comunes, comprando juntos, atención solidaria a vecinos. Son los mundos de la vida desde donde llamamos al reconocimiento del otro como sujeto más allá de cualquier cálculo de utilidad ante la presencia de un mercado totalizado que tiene su propia ética, la ética del mercado, que Hinckelhammer define como el cumplimiento del contrato y garantía de la sociedad. Repensarnos desde Latinoamérica, asumiendo los dolores y desafíos que nos plantea la realidad de desigualdad social que se vive en nuestras sociedades. Es otro desafío. Una ética que permita construir un etos epocal propio desde la historiografía latinoamericana. Una ética que permita a través del diálogo con un legítimo otro, reconocido como tal, escribir los anhelos de justicia e igualdad. Ya hemos iniciado un camino y lo iniciaron los jóvenes ese 18 de octubre. Lo hacen hoy día las mujeres organizadas en sus territorios. ¿Cómo podemos aportar en la construcción de una sociedad más justa? Como ya se ha hecho en periodos oscuros de nuestra historia, donde hemos vivido el horror de la dictadura, siendo el Estado quien viola los derechos de las personas, la Iglesia nos invita a afirmar el valor de la vida, denunciar la injusticia y la represión y anunciar la construcción de una sociedad más justa y fraterna, donde el desarrollo se sustente en una democracia de calidad, bienestar material, cohesión sociocultural y sustentabilidad. Le voy a... Profe Ruth, muchísimas gracias. Es bastante alentador lo que nos pones y la perspectiva en que nos pones en ese trípode en el que la desigualdad, la justicia social y la dignidad están muy unidas y tienen que ver para ese lanzamiento y todos estos procesos que intervienen con el desarrollo. Como vimos, es una experiencia que desde Chile nos pone a tono latinoamericano y nos pone en conexión con las fronteras, pero también que nos abre una perspectiva y una perspectiva para que podamos poner en marcha la gestión de proyectos que realcen los aspectos que lleven a la dignidad, a la solidaridad y a la justicia social desde el amplio camino que nos han retratado. Profe Ruth, muchas gracias desde Chile. Yo sé que nos están también participando y nos están viendo. Un saludo muy especialmente a la Universidad Silva Enríquez. Y la idea es que nuestros estudiantes a través de convenios también puedan tener la posibilidad de ver algunos escenarios y acompañar algunos procesos también de movilidad de forma virtual con nuestra universidad aliada en Chile. Muchas gracias. Gina, ¿cómo consideras tú que estos aspectos nos pueden a nosotros abrir otros escenarios? No, sin duda, el pilar de pueblos y enfocada a ello, a que podamos darle vida y darle gestión a lo que es la dignidad y la justicia, recuperarlos en todos y cada uno de los escenarios de desarrollo social, en cada uno y todos los escenarios de participación activa
de nosotros como seres, como sociedad, como grupos, como familia, y entender que definitivamente necesitamos que se nos lea, que se nos cree el discurso propio de nuestras necesidades y que se nos cree el espacio para la escucha, para la lectura y para la promoción de nuevos escenarios que sí nos está demandando la realidad. Nos invitamos, estamos complacidos de tener bastantes participantes en el Facebook Live, de todas partes. Recordamos cómo la maestría está llegando a Buenaventura, a Santander, a Tolima, está llegando también a La Sabana y a la ciudad, a Casanare, a Boyacá. Entonces, le recordamos participar con el hashtag numeral Somos 10, numeral Educación Virtual en Unimonserrate y numeral Maestría Gestión del Desarrollo S. Vamos dando paso entonces, profe Vera, probemos su sonido, por favor. Seguimos, no la escuchamos, ¿qué estará pasando? Bueno, las disculpas, es que la web ha estado saturada, todos los webinars que hemos tenido en estas últimas semanas, les ofrecemos mil disculpas, pero no nos vamos a rendir, profe Vera, no nos vamos a rendir tampoco a todos los oyentes y a nosotros los panel, vamos a revisar qué está fallando porque las pruebas las hicimos y nos salieron bien. Así de que seguimos insistiendo, profe Adriana, un gusto tenerla aquí. Vamos a escuchar a Adriana, que es también trabajadora de planeación y gestión del desarrollo y su máster también en gestión ambiental y desarrollo, con amplia experiencia en la gestión social del desarrollo urbano, trabajando aquí en Bogotá y en la atención, lo que es la atención a la comunidad y la generación de los procesos sociales participativos en lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad y con lo que tiene que ver específicamente de cómo nosotros los colectivos y la sociedad creamos la ciudad que queremos tener. Y obviamente no va desligado a lo que hoy también estamos demandando como gestión ambiental y ciudad sostenibles. Yo creo, profe Adriana, que podemos empezar, la queremos escuchar y bienvenida. Muchísimas gracias por su participación. Profe Vera, seguimos insistiendo y vamos a revisar qué tenemos porque no nos vamos a ir sin escucharla. Adelante, profe Adriana. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, profesora Gina, por esa introducción a mi presentación. Muy complacida por la invitación también y poder compartir con los ponentes como las diferentes perspectivas y las diferentes experiencias que cada uno tiene desde su disciplina y desde sus profesiones, desde sus experiencias en el tema de desarrollo. Agradecer también a la universidad por estos espacios que me parece son muy constructivos y nos permiten retroalimentarnos. Como ya lo mencionaste, pues toda mi experiencia siempre ha estado ligada al tema de desarrollo desde el concepto de infraestructura urbana, principalmente en el tema de movilidad, y desde allí visto el desarrollo, pues es muy importante que consideremos cómo las ciudades se convierten en espacios no solamente físicos de residencia, sino que son espacios de oportunidades, son espacios de participación que, como tú muy bien lo decías, visibilizan las necesidades y la lucha que estamos dando permanentemente por vivir y por estar en el sitio en el que queremos y deseamos. Entonces, siguiendo esta línea, pues les quiero compartir un poco el estudio que adelanté más o menos en el año 2015-2016 con un colectivo de la bicicleta, principalmente buscando acercarme al planteamiento de cómo la participación ciudadana contribuye en la construcción de movilidad urbana sostenible en la ciudad de Bogotá. Aunque no son espacios dominantes, definitivamente empiezan a visibilizarse y son los que van a garantizar que la ciudad sea nuestra. Entonces, bueno, en la descripción de este estudio que se realizó, pues es importante considerar que la bicicleta siempre había sido como vista como un elemento para el deporte, para la recreación. Sin embargo, especialmente aquí en Latinoamérica hace unos años,
también se empezó a considerar su importancia como un medio de transporte limpio y que contribuye al medio ambiente. No podemos desconocer que ya en otras partes del mundo, como Europa, China, Francia, Noruega, Holanda, pues la bicicleta ya era usada como un medio de transporte. Sin embargo, cada día se hace más común también en nuestras ciudades y hace parte ya no solo de un elemento anecdótico y un elemento de recreación, sino un elemento también de movilidad. En ese sentido, quise hacer una relación entre ese uso que se le estaba dando y también el comportamiento ciudadano frente a este tema. Y es como esos movimientos sociales, movimientos ciudadanos, nos dejan entrever que también se apropian de unas políticas en materia de movilidad, en ordenación del territorio, en planificación del transporte, y pues esa relación es importante verla porque conseguimos una incidencia en lo que son las políticas públicas. No sé si en este momento están viendo la presentación, supongo que sí. La movilidad en Bogotá ha ido pues volviéndose caótica. Sabemos que somos una ciudad de más de 7 millones de habitantes y el parque automotor ha ido creciendo de manera pues vertiginosa, sobre todo en los últimos años, y se ha ido volcando como nuestra movilidad, todo lo que es el carro particular, a lo que es el transporte público, la moto y la bicicleta, aunque ha venido aumentando su uso, pues todavía los viajes en Bogotá son muy pocos, casi de un 3% en bicicleta. De ahí surge una pregunta y es si la iniciativa promovida por los colectivos ciudadanos, en este caso el estudio de caso que se adelantó con Teusaca Tu Bici, permiten contribuir al fomento de la movilidad urbana sostenible en la ciudad de Bogotá. Teusaca Tu Bici es un movimiento urbano que surgió más o menos hace más de 8 o 10 años y empezamos, digamos, el ejemplo con ellos. Pues el objetivo general de este estudio fue evaluar la contribución del uso de esa bicicleta en el fomento de la movilidad sostenible a partir de este estudio de caso en la ciudad de Bogotá. Tuvimos tres propósitos principales. Uno fue caracterizar la movilidad en la ciudad de Bogotá y la bicicleta como un medio de transporte sostenible. El segundo, describir esa incidencia que tiene ese colectivo de la bicicleta en la construcción de movilidad urbana, si sí está incidiendo. Y por último, plantear una propuesta con la que se pueda seguir contribuyendo en esa construcción social de movilidad urbana sostenible. El enfoque pues fue un enfoque cualitativo, como les cuento, fue un estudio de caso en el que en el que yo personalmente pude participar pues de este ejercicio que hacen los ciudadanos y se pudieron realizar y adelantar entrevistas en profundidad, observación participante, que nos dejó ver cuál es esa realidad, cuáles son esas personas que participan de estos espacios y cuáles son sus intenciones y sus incidencias en la parte de las políticas públicas. Para poder entender esto, se describieron 4 categorías, o tuvimos en cuenta 4 categorías, como ya les comentaba, lo que son las políticas urbanas en movilidad y también en movilidad ciclista, en lo que es la parte de ciclista en particular, los movimientos urbanos que apoyan esos colectivos, el entorno urbano que en este momento existe en Bogotá, en lo que es la infraestructura cicloinclusiva y todo lo que son las configuraciones sociales, cómo es este derecho a la ciudad, cómo nos sentimos habitando esta ciudad y cómo nos hacemos dueños de lo público. Como resultados encontramos, como ya les mencionaba, que el uso de la bicicleta ha venido pues siendo vertiginoso, tanto que en los últimos años ha sido un aumento de más del 60-70%, aunque todavía es bajo en la totalidad de viajes, es un aumento importante y ya existe un marco legal que lo está apoyando porque el mismo uso y la misma necesidad del territorio y la misma necesidad de los ciudadanos ha hecho que la política pública también se piense en cómo vamos a incorporarnos en el tema de transporte. Entonces ya contamos con una política que todavía está en construcción, pero que apoya y favorece, digamos, estas iniciativas.
En el tema de cicloinfraestructura en Bogotá, pues somos una de las ciudades en Latinoamérica pioneras en este tema. Tenemos más de 374 kilómetros de ciclorrutas y bicicarriles y aproximadamente 22 cicloparqueaderos en todo lo que es el sistema integrado de transporte público. También pues contamos con iniciativas que han sido más fuertes en otro momento o en otro espacio, pero también tenemos en este momento el sistema de bicicletas públicas. Y por último encontramos que están vigentes los colectivos ciudadanos de la bicicleta. En el momento del estudio contamos con 25 colectivos que son grupos ciudadanos pues interesados no solamente en que estos sean espacios de encuentro y de... sino que también pues quieren incidir y quieren ser actores principales en esta alternativa de medio de transporte sostenible. Entonces les voy a contar un poquito ya los resultados con Teusaca Tu Bici, que fue el colectivo que tuvimos como referencia, y encontramos que sus logros fueron realmente significativos. Uno de sus mayores logros fue que construyeron o pudieron favorecer el bicicarril del Parkway, y a partir de esta iniciativa, pues en varias partes de la ciudad ya tenemos y contamos con estos espacios. Es el primer, este colectivo logró que en relación con las autoridades locales se creara el primer Consejo Local de la Bicicleta, como pioneros en la localidad de Teusaquillo, con el trabajo de sus líderes y también de las autoridades locales. Han participado y fueron pioneros también y participantes en lo que es la Mesa de la Bicicleta y lo que fue el Manifiesto de la Bicicleta, y han participado en la iniciativa de Bicirred Colombia, en donde participan los distintos colectivos y también entidades no gubernamentales, instituciones educativas de otro nivel, precisamente con el propósito de no quedarse solo en una actividad cotidiana o rutinaria, sino incidir en la planeación, en la programación de este tipo de acciones. Bueno, ya para concluir, porque pues el tiempo es corto, sabemos que todos debemos escucharnos, me permito como contarles las conclusiones principales que encontramos con este estudio de caso. Me voy a permitir leérselas un poco más amplias, aunque ustedes las están viendo, pero pues encontramos que esos espacios de participación ciudadana conseguidos por Teusaca Tu Bici y pues la red de colectivos ciudadanos permiten que realicemos funciones que estén relacionadas con la gestión, el seguimiento, el control social y todo lo que contribuye a fortalecer la implementación y el desarrollo de políticas públicas en torno a la bicicleta. Sabemos que en este momento estos procesos participativos todavía no adquieren un papel dominante en la gestión de la ciudad, pero hace evidente estas necesidades de una ciudadanía profundamente involucrada en la problemática de su entorno, hacernos apropiarnos de nuestra ciudad. La presencia de estos colectivos también nos dejan ver que las políticas de movilidad en la ciudad deben ser integrantes, no solamente en lo que tiene que ver con la infraestructura o con el desarrollo urbano en términos de obra, sino en términos también subjetivos, en donde podamos generar diálogos, donde podamos generar otro tipo de encuentros que sigan siendo vinculantes en la construcción de ciudad. Estos movimientos sociales, pues, obviamente visibilizan la importancia de la participación ciudadana y evidencian que demandamos y reclamamos nuestras necesidades y las hacemos también necesarias. El colectivo de la bicicleta, Teusaca Tu Bici, pues es una lucha constante porque puedan aportar a ese medio ambiente amigable y que el transportarnos en bicicleta no sea solamente en términos de diversión, sino en términos de real planificación de una ciudad. Y por último, pues como propuesta
como propuestas, todos estos resultados se han compartido. La idea es que estas implementaciones de políticas pretendan un aumento del uso de la bicicleta, pero que se integre de una forma coherente con un paradigma de derechos humanos emergentes hacia ciudades más sostenibles, que estas interconexiones entre las administraciones, los movimientos sociales y la opinión pública genere estos procesos de implementación de las políticas, y que no solo se dé en niveles, en estos niveles, sino en diferentes niveles de participación, y que se vinculen todos los ciudadanos en general, no solamente reducirlo a los colectivos, con el propósito de que sigamos trabajando en estas políticas que van a contribuir con el desarrollo de la ciudad. Básicamente, fue la experiencia que se tuvo con el colectivo. Entonces, es una muestra más de que la participación ciudadana pues incide en los procesos de desarrollo, porque es para la ciudad en que se planean estas cosas. Entonces, este es el proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adriana. Muchísimas gracias a quienes nos siguen acompañando. Sin duda, las propuestas de la profe Ruth y de la profe Adriana convergen con lo que es el enfoque de pensamiento crítico de la Fundación Universitaria Monserrate. La importancia de leer los contextos, de hacer visibles cada una de nuestras realidades sociales, y aquí me gusta muchísimo cómo converge Adriana y Ruth en un tema importantísimo que sigue y debe seguir siendo relevante en nuestro diálogo y en nuestra dialéctica, y es los derechos. No solamente los derechos tradicionales, fundamentales que hemos conocido, sino aquellos que la sociedad contemporánea reclama, aquellos que la sociedad contemporánea propone y exige. Entonces, hablar de los derechos fundamentales y hablar de los derechos emergentes, entre ellos el derecho a la ciudad, ver cómo una ciudad nos debe favorecer en una movilidad sostenible, pero también en la creación y en la posibilidad de espacios para construirnos como sociedad, para volver a encontrarnos y para volver a tejernos, pero también en esos espacios que reclaman dignidad y justicia, como nos lo propone la profesora Ruth. Así de que el chat está abierto para decir me gusta, para expresar la satisfacción, pero también para generarle las preguntas o sus aportes a la profesora Ruth y a la profesora Adriana en términos de cómo se ha construido su experiencia y cómo definitivamente aporta el desarrollo social, pero también es reconocer que esa experiencia nos está invitando a movernos, y es lo que nosotros en la academia llamamos la gestión de las comunidades, que las invitamos a avanzar hacia adelante, que cuando vemos un problema es esa motivación de ir hacia adelante y hacia algo que nos propone un mejor bienestar y un desarrollo. Los queremos leer en sus participaciones. Bienvenidas todas las preguntas, todos los aportes. Vemos que se conectan desde el programa de trabajo social de Quindío, de Quito, Ecuador, de Chile, de Cauca. Bienvenidos todos, y vamos a hacer la prueba con la profe Vera. Hagamos chulita de que el sonido le funcione. ¡Ah! No. Profe Vera, pero podemos intentar una llamada telefónica y a nosotros nos sirve por un altavoz, la vemos en imagen. Yo creería que es válida esa opción de que hagamos la llamada de altavoz, ¿cierto? Ok, perfecto. Profe Vera, por favor, atenta a su celular. La profe Luisa le está marcando y hacemos altavoz. La conectividad la tenemos que utilizar al 100%, y nos queda el último recurso porque sé que todos la quieren escuchar, sé que va a ser participante, nos ha acompañado. Por favor, ayúdenos todos. Bueno, muchísimas gracias también por su paciencia, su participación.
Yo quería realzar un poco sobre el trabajo de Adriana, cómo es importante la participación y que en las comunidades se gestionen los procesos de ellos mismos desde la profesión. En este caso, en un contexto urbano, por supuesto, pero también nos da la mirada de lo sostenible, como esas apuestas del desarrollo que también se articulan con los objetivos del milenio, pero con otras formas alternas de la cultura, de la formación y de la participación ciudadana en este caso. Creo que es importante. Muchas gracias, Adriana, por tu participación aquí con nosotros. Y vemos que estás en el trabajo y lo entendemos, que estás también atenta al cuidado y pues que nos has permitido también ese tiempo tuyo. La trabajadora social que está en terreno en este momento, junto a otros profesionales, dándole la cara a los procesos del país. Muchas gracias, Adriana. Y ahora sí, vamos a continuar con la profe Vera, quien nos quiere conversar un poco sobre los aspectos, como les decía, en construcción de paz. Vera, muchísimas gracias por tu participación y pues es muy grato tenerte aquí también en este espacio y la Unimonserrate es la casa de ustedes también. Bienvenida, Vera. Muchas gracias. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Le bajo el volumen o qué hago? Sí, profe, bájale el volumen, porfa, y aquí ya te tiene. Realmente es cierto. Porque realmente no me ha pasado en la cantidad de eventos en los que he estado muy extraño, pero bueno. Es como un... ¿Sí? ¿Sigo hablando? Sí, profe, bájale el volumen, porfa, y aquí te escuchamos, pero bájale tú el volumen, porfa, allá. ¿El volumen de todo? Del tuyo, sí, señora. Eso. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias y qué pesar, pero bueno, lo ideal es podernos ver en físico y en directo, pero estos son los medios que hay y que a veces no nos obedecen mucho. Pues primero que todo agradecer la invitación y en segundo lugar, pues mi idea es contribuir un poco desde lo que hemos hecho en el Observatorio para la Paz. Yo actualmente ya no soy la directora, pero eso no quiere decir que no esté vinculada a todos los proyectos y a la construcción de esta propuesta que me parece que es de utilidad para el tema que nos ocupa a ustedes en esta maestría y que ha ocupado todo este debate en términos de la justicia, de la dignidad, del desarrollo. Pero básicamente yo me paro en la paz. Y ahí esto es importante compartirlo porque a veces tenemos una idea de la paz muy estructural, la gran paz, la paz que llega, la paz como acuerdo, que obviamente es importante, ¿cierto? Es decir, entender la paz como justicia social, entender la paz como el fin de la guerra, entender todas las grandes posibilidades de la paz, pero básicamente la pregunta que nos hemos hecho en el observatorio es, bueno, esas paces son reales y las grandes violencias y las inequidades y todo lo que vivimos, hay que ser conscientes de ellos, pero la gran pregunta es, bueno, ¿yo frente a eso qué hago? Porque a veces en la complejidad de los problemas que vivimos y en los cuales estamos metidos, y eso obviamente ahora con la pandemia se ha hecho mucho más visible, lo que nos invade es como una sensación de impotencia. ¿Yo qué hago? Porque los temas y la magnitud y la complejidad es tan grande y la paz demanda tantas cosas que frente a eso, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y como personas, como profes, como trabajadores sociales, etcétera? Entonces, básicamente la pregunta que siempre nos hemos hecho es cómo darle a la paz un sentido cotidiano, un sentido de desarrollo personal, un sentido de desarrollo social, pero sobre todo parados en la persona, en su contexto, ¿cierto? ¿Cómo aterrizar esto y cómo hacer de la paz una posibilidad de transformación?
Es decir, porque durante mucho tiempo pensamos, y yo fui parte de esa experiencia también, que a través de la violencia íbamos a generar los cambios, ¿cierto? Y básicamente nos hemos dado cuenta que la violencia genera más violencia y lo que realmente hay es que cambiar esa visión y hay que buscar que la manera en que cambiemos nuestra sociedad sea desde la paz, parados en la paz. Y entonces en el observatorio nos paramos en dos principios gandhianos, de Gandhi, del Mahatma Gandhi, que son muy importantes porque le dan a la paz un sentido diferente. Es decir, planteamos que la paz, Gandhi dice, no hay camino a la paz es el camino. ¿Eso qué quiere decir? Es que no me preocupe tanto si voy a llegar a la paz, sino cómo hago de la paz una posibilidad de cambio, cómo hago de la paz un método, cómo hago de la paz una actitud, una decisión y un proceso de transformación. Y eso implica, obviamente, reconocer todas las violencias, implica reconocer las violencias estructurales, todas las violencias directas que vivimos, pero centrarnos en los cambios necesariamente culturales, entendiendo cultura como todas las prácticas, la mentalidad, las relaciones, las creencias, que son muy importantes para generar transformaciones. Porque a veces ponemos el cambio fuera de nosotros, ¿cierto? El cambio que hay que hacer. Y realmente, bueno, la pregunta es ¿cómo soy parte del cambio y cómo puedo contribuir a cambiar la cultura de violencia, que es la que reproduce la violencia, que es la legitima, es la que le da sentido, y pensar la manera en que podamos desarticular las violencias? Porque en el observatorio una de las conclusiones a las que llegamos es que la violencia cultural es muy poderosa, y pesa mucho. En el caso colombiano pesa muchísimo, ¿cierto? Y está instalada en la cabeza de los seres humanos. La UNESCO dice que la guerra nace en la mente de los seres humanos y ahí es donde hay que cambiarla. Entonces nosotros nos hemos planteado, bueno, pensemos en cómo desarticular esa violencia, cómo generar un cambio de mentalidad, porque en la medida en que cambien las personas, en la medida que cambiemos de mentalidad, generamos también otros cambios. Y a veces eso no se toma tan en serio. Cuando nosotros hablamos que trabajamos paz y cultura, a veces nos miran como con un poquito de conmiseración, como que, ay, ustedes tan bonitos lo que trabajan, pero realmente no se ve la contundencia, lo que significa generar cambios culturales. Es bajarnos de las creencias, es dejar de pensar que estamos condenados a la violencia, es dejar de pensar que los colombianos somos así y este país es violento por naturaleza y por lo tanto no tenemos opción, sino pensar que eso es una construcción cultural y que nosotros podemos tomar decisiones, podemos generar cambios. Y esto nosotros lo hemos llamado paz y cultura, es decir, paz como cultura, paz como posibilidad para la vida del ser humano, y paz como posibilidad de cambio desde mis posibilidades, paz que tiene herramientas de transformación y paz que se para en tres paticas. Uno, desarticular las violencias culturales. Dos, buscar cómo transformar los conflictos de otra manera. Y tres, fortalecer la paz que existe. Eso es muy importante porque por lo general la paz la hemos visto como un objetivo a alcanzar, como algo a lo que hay que llegar. Y aquí lo que tratamos de decir es que la paz también es una realidad. Lo que pasa es que no le ponemos nombre, no la vemos, porque estamos tan metidos en lógicas de la cultura de violencia, porque los medios reproducen la violencia, porque los hechos de paz casi no se cuentan, se habla solamente de la paz cuando hay un acuerdo y cuando hay dificultades de un acuerdo, pero todos los procesos que hacen las comunidades y las construcciones a veces no se ven. Y esto tiene que ver con algo que es muy importante y creo que tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen, es que esa paz se tiene que conectar con la comunidad. Es decir, la academia conectada con la comunidad. Es decir, el conocimiento conectado con la comunidad. El trabajo que hacemos en el Observatorio para la Paz siempre está conectado con la comunidad, entendiendo comunidad en este sentido muy amplio. No solamente los barrios populares o solo las veredas campesinas, sino todo tipo de comunidad, de profesionales, de estudiantes, de amas de casa. Realmente donde la gente se congrega y tiene intereses comunes. Y ahí básicamente lo que buscamos es generar experiencias que hagan que las personas mismas participen,
se apersonen, sean conscientes de que ellas pueden generar los cambios. Es decir, que dejemos de pensar y esperar que otros hagan los cambios por nosotros, sino que realmente nosotros, en nuestro contexto, generemos cambios a nivel de desarticular violencia, de manejar los conflictos y fortalecer la paz. Entonces, en ese sentido, nuestra experiencia se ha centrado en construir programas de secundaria, de bachillerato para personas desplazadas, donde la paz es un enfoque educativo, donde la paz es toda la manera de concebir la educación. En programas de desarticulación de violencia en la familia. Ustedes saben que la familia es uno de los espacios donde más violencia se reproduce y es una violencia mucho más grande que los otros tipos de violencia. Y por lo tanto ahí podemos hacer mucho. Y lo otro es que pensemos que no solamente se trata de denunciar, no solamente de ser visibilidad, sino buscar la manera que todo el sistema familiar cambie, que cambie su visión, que cambie su percepción de sí mismo, que cambie y que aborde el lenguaje de otra manera, que aborde su historia de otra manera, que aborde los valores de otra manera. Es decir, ofrece unas posibilidades inmensas. Hemos desarrollado con ese concepto en la pacicultura programas también que trabajan, y tuvimos un programa muy interesante que creo que de pronto a ustedes les puede interesar, que fue cuando el gobierno pasado generó las viviendas gratis. Se decía que esas viviendas eran terribles, que a todo el mundo era violento porque eran personas desplazadas y que ahí no se podía hacer nada y que eran como unas ollas de violencia tenaces que iban a explotar en cualquier momento. Pues nos metimos a trabajar en estas comunidades y empezamos a hacerle conciencia a la gente que sí, que había contextos violentos, pero que en ellos había prácticas de paz. Lo que pasa es que no les ponemos el nombre, que en ellos había solidaridad. Es muy importante que cambiemos la percepción de nosotros mismos. Es decir, que cómo hacemos de la paz una posibilidad de cambio desde nuestra propia vida. Y otro programa que estamos desarrollando ahora se llama IRENI, que es un proceso de reconciliación, de que se encuentren excombatientes, víctimas y comunidad en un proceso de formación pedagógico que también cambie mentalidad, que los convierta en gestores de paz. Y esto que tiene, ¿por qué lo traigo aquí a colación? Porque a veces se piensa que el tema de la reconciliación es un tema de los actores y el Estado. Pero realmente si nos vamos a terreno, vemos es que ahí están los estigmas, ahí están las visiones también polarizantes y polarizadas que existen y que se trata de trabajar con la comunidad. Y eso implica, en términos de trabajo de comunidad, ¿qué implica? Nosotros somos muy críticos de la palabra intervención y pensamos que cuando uno hace trabajo comunitario tiene que ser un trabajo de interacción. Es decir, la persona de la comunidad a la que yo voy en terreno también sabe, no es que yo me la sepa todas, sino generamos relaciones de interacción, de reconocer al otro, de reconocernos en nuestra común humanidad y desde ahí potenciar las posibilidades de transformación en la gente. Implica una relación de tú a tú, implica una relación de aplicar la ética del cuidado, y creo que hoy ese tema de la ética del cuidado con la pandemia pues es súper visible, súper necesario y es una gran posibilidad. Yo creo que, y lo otro es que veamos esto también como una posibilidad, porque tendemos a ver en nuestra lectura, en nuestro contexto, a veces todo lo que no hay, lo que no tenemos y lo difícil que es, y a veces no descubrimos como que todo esto son oportunidades de transformación, es decir, de transformación de conciencia, de generación de conciencia, y sobre todo cambios de mentalidad. Es decir, cuando se cambia la mentalidad de las personas, cuando la gente le da un sentido a la paz en su propia vida, cuando ve que la paz es una posibilidad de cambiar mi entorno, y que tiene herramientas, que no es un solo discurso, se le abren unas posibilidades inmensas. Es decir, de lo que se trata en últimas es de cómo hacer de la paz una posibilidad de cambio y no solamente una meta. Cómo se trata de hacer de la paz un método, una herramienta, una manera de pararnos en el mundo, y además hemos descubierto que eso de verdad mueve a la gente, eso genera conciencia, eso conmueve, y entonces así miles de personas empiezan a verse de otra manera, empiezan a entender que la responsabilidad también está en ellas, y en esa medida se generan cambios que sí, que sean a pequeña escala, ¿cierto? Que a veces no se ven, pero realmente nosotros sí consideramos, y yo considero,
que los cambios en la vida cotidiana son definitivamente los cambios más importantes que hay que hacer y que son un inmenso laboratorio y en una inmensa posibilidad de hacer cosas, ¿cierto? En la medida en que, me acuerdo mucho un catequista en Suacha una vez nos decía, es que la paz que ustedes trabajan es la paz, como cuando uno camina no se da cuenta cómo camina, pero cuando uno se da cuenta cómo camina, eso es como la paz. Yo caigo en cuenta que la paz está presente en mi vida, que es una posibilidad de cambio y en esa medida se me vuelve un gran motor de transformación. Eso como para compartirles de manera muy, pues a grandes rasgos, la propuesta nuestra, que pensamos que puede ser muy útil porque además estoy convencida que no se puede hablar de desarrollo social, no se puede hablar de desarrollo si no hay cambios de mentalidad, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con que cambiemos la mirada de nosotros mismos, cambiemos las creencias, cambiemos las prácticas y entendamos que de nosotros realmente dependen esas transformaciones también. Gracias. Gracias, profe Vera. Es importante que lo hayamos podido lograr porque ha sido fantástico el mensaje. Yo me quedo con dos cosas. La primera, hay que hacer lo mejor con lo que tenemos. Hay que definitivamente valorar lo que está en nuestro entorno, a quienes tenemos a nuestro lado para poder construir y para poder caminar. Y la segunda, Luisa, no sé tú cómo lo interpretes, pero definitivamente la importancia de las creencias que tenemos, de las representaciones que hacemos de nuestras realidades, que nos invitan a eso, a participar moviéndonos en bicicleta, así sea un instrumento, una herramienta que nos han dicho por generaciones, o a definitivamente generar los procesos educativos, los procesos de abrir conciencia que nos propone la profesora Ruth para reclamar la dignidad y la justicia necesaria de los pueblos. Esto nos lleva definitivamente, profe Vera, profe Luisa, profe Adriana, profe Ruth, audiencia, a hablar de si se puede hablar y si se puede gestar el desarrollo. Y como nos hablaba Luis al principio, debe estar en la agenda pública y privada la participación. Luisa. Muchas gracias, Gina y Vera. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y por supuesto que en la construcción de paz tenemos cabida todo, por supuesto, y más desde este trabajo también con las comunidades y los territorios. Por eso agenciar el desarrollo tiene que ver con la posibilidad de los aspectos que nos han hablado y cómo involucramos en efecto desde las potencialidades, que es una mirada y un enfoque que nos permite transformaciones y que permite además una gestión con aquellas comunidades que precisan, pero que además pretenden generar los aspectos y los escenarios más que ideales, propicios para todos lo que queremos construir como país. En efecto, damos las gracias a todos nuestros participantes por sus aportes, por sus reflexiones que nos hacen respecto a la comunidad. Queremos dar un saludo a las personas que nos están llamando también desde el Ecuador, que nos han escrito, y queremos invitarlos a que conozcan la propuesta que tiene la Maestría Virtual de Gestión del Desarrollo, en donde les he dicho, pues tiene cabida para llegar a la formación en los diferentes territorios dentro del país y fuera del país. Recuerden, con nuestros numerales somos 10 y educación virtual en Unimonserrate. Para finalizar, quiero proponerles y queremos compartirles para quienes nos hemos quedado hasta acá y compartirlo también con sus compañeros que quizás tuvieron que salirse. Queremos hacer un concurso. La idea es que en el muro de cada uno de ustedes de Facebook puedan
con el hashtag numeral Somos 10 o con el hashtag, con el numeral Educación Virtual en Unimonserrate, Maestría Gestión del Desarrollo, puedan ustedes ponerlo en su muro y hacer una pequeña reflexión sobre los diálogos que esta noche hemos desarrollado, y la idea es que lo compartan. El que tenga más likes para esa publicación con el hashtag numeral Somos 10 o numeral Educación Virtual en Unimonserrate, vamos a darles un premio de una suscripción para la preferencia, 2 meses de HBO o 3 de Netflix, y poder compartir también con todas las redes lo que somos Unimonserrate y en la maestría. De nuevo, bien, les damos las gracias a los participantes, Gina, Ruth, Adriana, a los que están también detrás de este escenario y nos permitieron desarrollar hoy el lanzamiento y el webinar sobre el desarrollo social. Como verán, de manera interdisciplinar, tanto carreras de las ciencias administrativas o de las ingenierías, etcétera, tenemos que ver con el desarrollo, que no es solo económico, físico, urbano, sino que es una integralidad, como lo decía Ruth, y desde allí los convocamos a que nos conozcan y podamos hacer muchas más construcciones en ese sentido. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche para todos. En nombre de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, y desde nuestro equipo de comunicaciones, agradecemos a todos nuestros estudiantes, docentes, administrativos, al sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, SEAP, y al público en general por acompañarnos a lo largo del mes de julio en estos espacios académicos Web 10 Online. Agradecemos a cada una de las escuelas de la Unimonserrate, a nuestros ponentes nacionales e internacionales por ofrecer alta calidad en sus conversatorios, charlas y conferencias. Gracias a nuestro padre rector, directivas y demás dependencias por abrir estos espacios tan constructivos para todos, por hacer posible este gran proyecto que esperamos se siga realizando semestralmente. Gracias por acompañarnos al Web 10 Online. Les deseamos una feliz noche. Muchísimas, muchísimas gracias. So tonight I'm gonna show you off. When I walk with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, I'll blame it on rain. Blame it on my confidence. Oh, blame it on your measurements. Shut the shit down on sight.